Puede que aún sean parte de nuestro panorama automovilístico, ya sea porque todavía se vean en nuestras calles o porque los exhiban en eventos de automóviles, pero hay alrededor de 12 marcas de autos que todavía las vemos, pero que ya dejaron de existir. Así que hice una lista de marcas desaparecidas, aunque con 3 requisitos muy importantes. Primero, que fueran marcas cuya desaparición haya sido relativamente reciente, en los últimos 25 años. De lo contrario, habría que incluir centenares de marcas que ya han desaparecido. Segundo, que fueran marcas que estuvieran activas en nuestro mercado al momento de desaparecer, no en otros países solamente. Tercero, tienen que ser marcas que hayan desaparecido por completo, muertas, extintas. Por tanto, no son elegibles marcas como Suzuki, Peugeot, Opel, Citroën, Renault, MG y muchas otras que ya no existen en nuestro mercado, pero que siguen activas en otras partes del mundo. Así que a continuación, 12 marcas que sencillamente ya no existen. Veámoslas por orden alfabético. Daewoo. La coreana Daewoo entró a nuestro mercado en 1997, un año antes que a Estados Unidos. Llegó con 3 modelos, el subcompacto Lanos, el compacto Nubira y el sedán mediano Eleganza, que sorprendió por sus grandes lujos, pero a un precio considerablemente menor a carros equivalentes de otras marcas. Daewoo tuvo una muy buena acogida y venía con grandes planes para traer además una atractiva SUV mediana, la Musso, que era impulsada por un motor de Mercedes-Benz. Un vehículo tipo Jeep Wrangler llamado Corando, que también tenía motor de Mercedes-Benz. Y también planificaban un carro grande de gran lujo llamado Chairman, que era directamente basado en el Mercedes Clase S de esa época. Pero así de rápido como vino, así mismo desapareció. La crisis económica asiática de finales de los 90 acabó con Daewoo y terminó absorbida por General Motors y Suzuki. Eagle. La marca del águila surgió a finales de la década de los 80 luego de que Chrysler comprara a American Motors o AMC. En Eagle, Chrysler agrupó los anticuados modelos de AMC que aún sobrevivían, así como 2 modelos que heredó de la antigua dueña de AMC, la francesa Renault, el Premier y la línea Medallion, a la que pertenece mi querida monja francesa. Luego intentó renovar a Eagle como una marca de corte deportivo y de autos económicos. Para eso añadió modelos hechos por Mitsubishi, como el Summit, que era un clon del Mirage, y el deportivo Talon, que era un clon del Eclipse. Hasta se le añadió un carro propio de la misma Chrysler llamado Eagle Vision, que estaba basado en el modelo de primera generación del Dodge Intrepid. Con tantos problemas de identidad, la marca sencillamente nunca tuvo una buena acogida y tras 11 años en el mercado, el Águila finalmente se estrelló en 1999. Geo. Geo fue un interesante experimento de General Motors que comenzó en 1989. Incapaz en aquel entonces de producir buenos carros pequeños que compitieran contra los japoneses, GM utilizó la táctica de unirse al enemigo y creó a Geo, una submarca dentro de Chevrolet cuyo enfoque eran los vehículos pequeños y económicos dirigidos a gente joven. Y digo que se unió al enemigo porque todos sus modelos eran carros japoneses de Toyota, Isuzu y Suzuki, pero con plaquitas de Geo. Ninguna marca de autos puede sobrevivir vendiendo únicamente modelos de otras automotrices y la vida de Geo fue corta. Tras solo 7 años en el mercado, finalmente murió en 1997. Su presencia imponente, lujo incomparable y diseño impecable se unen para crear un exterior poderoso y elegante. La nueva Infiniti QX80 2025. Homer fue la marca creada por AM General, una oscura automotriz derivada de American Motors que desde el estado de Indiana creó y produjo a la Humvee, el famoso transporte militar que aún utilizan las Fuerzas Armadas estadounidenses. La marca Homer fue creada para vender versiones civiles de la Humvee. General Motors le vio el potencial a la marca,
la compró y le creó nuevos modelos, como la H2, que fue el epítome de los excesos a los que llegó la fiebre de las guaguas SUV super gigantes a principios de la década de los 2000, y luego la H3, una versión más pequeña que hasta tuvo una pick-up. Había planes para aún más modelos, pero la quiebra de General Motors en 2008 obligó a la automotriz a salir de varias de sus marcas, entre ellas Homer. Intentó venderla, pero ninguna otra automotriz se interesó. Quien único mostró interés fue una compañía china, pero el negocio no prosperó y en el 2010 Homer murió. Bueno, eso creíamos. Resulta que 9 años más tarde General Motors revivió a Homer, pero esta vez no como una marca, sino como una línea de vehículos eléctricos bajo la división GMC. Es algo así como una submarca bajo GMC, así como Gio era una submarca de Chevrolet. La gran ironía de la vida es que las Homers de antes se tragaban la gasolina y las de ahora consumen ninguna. Maybach es una marca muy poco conocida y sus autos nunca llegaron a Puerto Rico porque eran carísimos, pero sí generó noticias por lo inmensamente lujosos que eran sus interiores. Con tal de crear una marca que compitiera contra Rolls-Royce y Bentley, la entonces Daimler Chrysler revivió en el 2000 a Maybach, una marca de ultralujo creada por uno de sus primeros ingenieros allá para la infancia del automóvil, Wilhelm Maybach. Y sí, estas nuevas versiones de Maybach eran inmensamente lujosos por dentro, pero el diseño de la carrocería era demasiado simple al compararlo con el de un Bentley o un Rolls-Royce. Por eso, la marca fue tremendo fracaso. Daimler Chrysler había predicho que vendería 2,000 Maybachs anuales, pero en su mejor año, el 2004, solo vendió tan solo 244 ejemplares. Aún así, siguió intentando mantener la marca a flote hasta que se rindió en el 2013, cuando por fin la descontinuó. Ahora bien, aunque la marca murió, el nombre sobrevivió y Maybach es ahora la máxima versión de lujo del Mercedes-Benz Clase S y de la línea de SUV GLS. Mercury. Esta sí que fue una gran pérdida porque en momentos dados tuvo carros excelentes. Desapareció en 2011 luego de 73 años en el mercado. Ford Motor Company la fundó en 1938 como una marca intermedia que llenaba el inmenso hueco en precios que había entre la marca Ford y la lujosa Lincoln. Inicialmente tuvo sus propios modelos, pero durante sus últimas 3 o 4 décadas de existencia, prácticamente todos sus modelos eran simples clones de los de Ford. Eso la llevó a perder relevancia entre los consumidores hasta que Ford finalmente la descontinuó en el 2011. Ni siquiera un prototipo muy atractivo y prometedor como el Mercury Messenger presentado en Detroit en el 2003 logró generar interés hacia la marca. Oldsmobile. Otra gran pérdida. Para cuando General Motors la descontinuó en el 2004, Oldsmobile era la más antigua de las marcas americanas y con 107 años de historia en aquel entonces era una de las más viejas en el mundo. Bueno, tan antigua que su existencia tocó partes de 3 siglos, finales de los 1800, todo el siglo XX y principios del siglo XXI. Oldsmobile fue tan importante para General Motors que era su marca por excelencia para probar nuevas tecnologías. De hecho, Oldsmobile fue la primera marca en el mundo en ofrecer transmisiones automáticas y lo hizo tan temprano como en 1940. Y también fue un Oldsmobile, el Toronado de 1966, el primer automóvil moderno americano en tener tracción delantera. Durante la mayor parte de su historia fue una marca inmensamente exitosa, pero al igual que Mercury, perdió relevancia. Ni siquiera un excelente último intento, el Oldsmobile Aurora, logró generar las ventas necesarias para mantenerla en el mercado. Innovar no es la ruta fácil. Es un camino lleno de retos, dificultades y muchos intentos que poco a poco nos acercan al éxito. Lo importante es nunca cambiar la dirección, porque preferimos la ruta difícil para lograr algo realmente único. Hacer los mejores, imitando lo que ya existe. Kia, movement that inspires. Plymouth.
otra marca muy antigua que también sucumbió a principios de los 2000. Fue creada por Walter P. Chrysler en 1928, tan solo 2 años después de fundar a Chrysler, y fue concebida como una marca más económica que Dodge. Pero al igual que le pasó a Mercury con Ford, todos los Plymouth se convirtieron eventualmente en clones de Dodge, y de la misma manera perdió su identidad. Así que luego de la fusión entre Chrysler y Mercedes-Benz en 1998, la nueva compañía, Daimler Chrysler, canceló a Plymouth en el 2001. Antes de la fusión con los alemanes, Chrysler tenía planes muy interesantes con Plymouth e iba a convertirla en una marca de autos de estilo deportivo con diseño retro. Prueba de ello fue el Plymouth Prowler, que salió al mercado en 1997, y el Chrysler PT Cruiser, que además de parecerse de frente al Prowler, su primer prototipo fue hecho bajo la marca Plymouth, el Plymouth Pronto Cruiser. Cuando cancelaron la marca, el Prowler y el PT Cruiser pasaron a ser Chryslers. Otro prototipo muy atractivo que parecía señalar un buen futuro para Plymouth fue el Plymouth Pronto Spider, pero ni siquiera llegó a producción. Pontiac será eternamente recordada por su gran fracaso con la Aztek, pero Pontiac fue una gran marca histórica que muy lamentablemente desapareció. Tan histórica de hecho que fue la marca que creó al Muscle Car cuando lanzó el GTO en 1964. Pero Pontiac era mucho más antigua que eso, era viejísima. Fue fundada por General Motors en 1926 como una subdivisión de una antigua marca que se llamaba Oakland, que a la vez dejó de existir en 1931. Al igual que Homer, Pontiac fue descontinuada como resultado de la quiebra de General Motors en 2008. Una de las condiciones que el gobierno de Estados Unidos le dio a General Motors para rescatarla de la quiebra era que cerrara varias de sus marcas. Y muy lamentablemente tuvieron que darle el guillotinazo a Pontiac, precisamente cuando venía lo mejor para ella. Los planes de General Motors era convertirla en una marca de autos deportivos o de corte deportivo, todos de tracción trasera, algo así como lo que se ha convertido Dodge hoy en día. El último año de Pontiac fue el 2010. Tenía 84 años. Saab. Otra partida muy dolorosa, pues Saab era una automotriz con una muy fiel fanaticada alrededor del mundo debido a los diseños tan distintivos de sus autos. También tenía mucha historia, pues había nacido en 1937 no como una automotriz, sino como una productora de aviones. Esta fue otra marca que sucumbió por la gran quiebra de General Motors, aunque su muerte se veía venir desde mucho antes de 2012, su último año. Con tal de bajar sus costos de producción, GM comenzó a clonar modelos existentes de sus otras marcas, como Opel, Subaru y hasta GMC, para convertirlos en Saabs. Y eso diluyó tanto la apariencia y la personalidad de esta marca sueca, que también diluyó a su clientela. Saturn. Aunque nunca fue mercadeada en Puerto Rico, sus autos sí llegaron a nuestras carreteras y todavía existen unos pocos. Saturn fue un largo experimento de General Motors que buscó crear autos pequeños tan buenos como los de los japoneses. Así que creó de la nada toda una marca y construyó una fábrica también de la nada para producirlos. Pero contrario a Gio, que simplemente clonaba autos hechos por marcas japonesas, los autos de Saturn eran modelos propios que ni siquiera estaban disponibles para las otras marcas de General Motors. Pero, muy desafortunadamente, luego comenzó el clonaje y varios nuevos modelos de Saturn eran copias de autos de las otras marcas de GM. Cuando llegó la quiebra de General Motors en el 2008 y por consiguiente el mandato del gobierno federal de cerrar varias marcas, la hoja de la guillotina cayó sobre el cuello de Saturn. Su último año fue el 2010. Cuando entres en ella, descubrirás un nuevo espacio diseñado para acomodar todos los lujos de tu vida. Conoce la nueva Infiniti QX80 2025. Scion. La recién desaparecida Scion fue una marca de autos económicos creada por Toyota en el 2003 para atraer a una clientela joven. Lo logró presentando a Scion como una marca irreverente, alegre, muy moderna y muy fuera de lo tradicional. También capturó la atención de los jóvenes y hasta de gente no tan joven con vehículos muy inusuales como su insigne mini camioneta cuadrada, la XB, y el microcarro IQ.
Otra estrategia muy propia de Scion eran los colores llamativos y las frecuentes ediciones especiales en todos sus modelos. Aunque la acogida fue excelente, las ventas comenzaron a bajar luego de su año pico, el 2006. Pero el proyecto fue un gran éxito en atraer a esa clientela joven que Toyota estaba buscando. Como muestra, tan solo escuchen estas estadísticas. Un 70% de los que compraron Scions nunca habían tenido un Toyota. El 50% de los que compraron Scions tenían menos de 35 años de edad y la edad promedio de los clientes del Scion TC era de 29 años, la más baja en toda la industria automotriz. Eventualmente la marca maduró y también su clientela, por lo que Toyota determinó que ya no había necesidad de mantener una marca dirigida a gente joven y en el 2016 la canceló. Duró 13 años. Pues ahí las tienen, my friends, 12 marcas de automóviles, algunas muy históricas, otras no tanto, cuyos autos aún vemos en la calle, pero que ya fueron descontinuadas. ¿Se me quedó alguna? Escriban en los comentarios. Innovar no es la ruta fácil. Es un camino lleno de retos, dificultades y muchos intentos que poco a poco nos acercan al éxito. Lo importante es nunca cambiar la dirección, porque preferimos la ruta difícil para lograr algo realmente único. Hacer los mejores, imitando lo que ya existe. Kia, movement that inspires.